Hola hermanos, el día de hoy, 8 de mayo del 2024, es miércoles de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Mañana se van a cumplir los 40 días, efectivamente mañana debería ser la solemnidad de la Ascensión. Ya saben que en la mayoría de los países vamos a trasladarlo el próximo domingo por aquello de que haya una mayor afluencia de gente, pero efectivamente es mañana que se cumplen los 40 días. Bueno, ok, hoy es día de la Santa Patrona de Argentina, de Nuestra Señora de Luján. Vamos, la devoción a la madrecita, fíjense, la llaman también la patroncita morena, le dicen, la morenita. Bueno, igual, parece ser que por todos lados le decimos morenita a la Virgen en diferentes advocaciones, pero en México se le llama así, aquí también nosotros le llamamos así. Bueno, en fin, a ver, vamos por partes. ¿De dónde viene esta devoción? ¿De dónde viene esta advocación? Resulta ser que allá por el año 1628 había un señor viviendo en la zona de Santiago del Estero. Pues resulta que este señor, que se llamaba Antonio Farías Saá, pues él quería poner una ermita en honor a la Inmaculada Concepción. Él era de origen portugués, escribió a Sao Paulo pidiendo que por favor a un pues, paisano suyo, pues que le mandara por favor una imagen de la Inmaculada, y entonces él le mandó dos. O sea, sencillamente dijo, mejor dos para que él escoja cuál de las dos le gusta. Y entonces, pues llegó a Buenos Aires, lógicamente las dos imágenes las pusieron en una carreta y empezaron a caminar, empezaron a moverse y pues cerca después de, vamos, son 3 días, sí, 3 días de viaje, creo que dice en ese momento en carreta, ¿no? Pues llegaron a un lugarcito ahí cerca, insisto, de donde hoy en día es la ciudad de Luján, ¿no? Donde vivía don Antonio, perdón, Farías Saá, porque él vive de hecho en la zona donde va a llegar la otra imagen. Bueno, entonces fíjense, llega ahí, se quedan en ese paraje, en ese lugar que se llama de Celaya, se le conoce. Era la estancia de un señor que se llamaba Rosendo de Trigueros, y entonces ahí pernoctan. Al día siguiente, cuando quieren mover la carreta, imposible, no se podía mover. No se querían mover los bueyes, no, y les pegaron a los bueyes, y nada, no había manera. Bajaron una de las cajas y empezaron a caminar los bueyes. Entonces, ¿qué pasó? Subieron la caja y se detuvieron, no había manera de mover. Entonces se dieron cuenta de que, pues, quisieron ver qué había en la caja, porque evidentemente no lo sabían. Eh, Abren la caja y se encuentran una imagen de la Inmaculada Concepción, pequeña, no es tan grande porque son 38 centímetros, entonces pequeñita. Bueno, más pequeña la nuestra, que solo son 5, pero igual, entonces 38 centímetros. Y es 6. Y entonces, fíjense, el detalle es que decidieron dejarla ahí a la imagen. La otra imagen siguió su camino. Esa es Nuestra Señora de la Consolación en Sumampa. Allá precisamente en Sumampa es ahí donde les digo, en Santiago del Estero. Entonces dejan la imagen ahí y se compromete, lógicamente, don Rosendo a hacer una ermita. Había un esclavo que venía acompañando y cuidando las imágenes, que se llama el Negro Manuel, ¿ya? Y entonces a él lo ponen a cuidarlo. Va pasando el tiempo y resulta ser que una señora Ana de Matos, pide y compra, de hecho compró la imagen, no la imagen, pues el derecho a cuidar la imagen, pero al otro lado del río. Y entonces se llevó la imagen para el otro lado. eh, y entonces resulta ser que la imagen se le desapareció en la noche. Todo el mundo pensó que había sido el Negro Manuel, que se había robado la imagen y la había regresado al lugar del milagro, porque existe esta diferencia, ¿no? Pero se dieron cuenta que no, que lo que pasa es que la Virgen quería volver a su primer lugar. Y entonces, lógico, se fueron enterando la gente del milagro y empezaron a aparecer. El obispo de Buenos Aires, pues que en ese momento creo que también era un fraile, ¿no? Era un fraile, era un franciscano, creo, Cristóbal, se llama Cristóbal de Mancha, eh, Cristóbal Velasco. Espérense, por ahí, Cristóbal, probablemente de Mancha y Velasco, porque así como ocurre en esa época. Y entonces, pues, trasladaron la imagen y llevaron la imagen a un lugar donde hasta el día de hoy se encuentra. Evidente, fue consagrada y fue dedicada y todo aquello, y es patrona de Argentina. Ahora, les digo esto porque hay que tener cuidado. Miren, resulta ser que también se le celebra el 8 de diciembre, o sea, porque el primer santuario que se hizo, el primer santuario
grandecito que se hizo fue bendecido, además en la Inmaculada Concepción, fue bendecido el 8 de diciembre de 1763. Y entonces por eso queda ahí la idea, ¿no?, de tal. Ahora, la basílica actual, que es muy bella, fue dedicada, de hecho el título se le dio en 1930, pero ya les digo, entonces se celebra el 8 de mayo, pero también se celebra el 8 de diciembre. Y como es la patrona de Argentina, ya saben por quién hay que pedir, ¿verdad? Estamos claros, ¿no? Hay que pedir por el Papa. No decir por la selección de Argentina, no, estoy hablando de, hay que pedir por el Papa. Bueno, vamos a las lecturas, porque la primera lectura del día de hoy es un poquito larga, ¿no? Pablo en Atenas, Pablito. En fin, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos, solo leemos 15 y 16, luego nos saltamos del 22 hasta el 18:1. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si se necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, debemos pensar que Dios es como una imagen, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: eso te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. Dice que Pablo, acuérdense que lo que hemos leído ayer es que Pablo estaba preso y en Filipos. Huye, finalmente, porque el carcelero, pues evidentemente lo saca, ya leímos todo aquello tan bello, pasa por Berea, eso no lo leemos directamente, y luego finalmente también tiene que salir huyendo y lo llevan a Atenas. En Atenas no hay sinagoga. En Atenas, igual que Filipos, son de las pocas ciudades en el mundo antiguo que no tienen sinagoga. Pero bueno, llega a Atenas y Pablo recorriendo la ciudad. Fíjense, los versículos que no leemos, porque hay unos versículos que no leímos, acuerden que nos saltamos varios, nos hablan precisamente de los estoicos y de los epicúreos y de todas las doctrinas filosóficas que hay en esta época. Entonces, Pablo está indignado, eso es paraxionomai, se dice el griego, se llenó de cólera, o sea, realmente un paroxismo, de ahí viene la palabra, no el paroxismo, por eso el verbo paroxinomai, se llena de indignación, por la traducción dice eso, se llena de indignación. Literalmente lo que dice es que el espíritu se le puso a Pablo así bien molesto porque viendo todo aquello. Y fíjense lo que dice, cuando contempla la ciudad llena de ídolos, ¿no? O sea, ya había un montón y claro, ya había todavía atenienses. Por lo que veo, ustedes son muy, aquí la traducción dice, en extremos religiosos. A ver, ¿se podrá traducir extremo? Sí se puede traducir extremos religiosos. Este término que es deisidaimon, daimon, el demonio, fíjense, lo sagrado, los dioses, el daimon, deisidaimon, o sea, sí se puede traducir por, ¿cómo le digo? Como que si quisiéramos decir religiosos, pero también se puede decir por supersticiosos. Entonces, por eso los expertos dicen, ¿estaría Pablo diciéndole supersticiosos o les estaría diciendo extremos religiosos? Ahí quedó. Y entonces, fíjense,
Encontré una inscripción al Dios desconocido, es interesante eso, nadie más lo relata, hay que decirlo. Y entonces dice que Dios no habita en templos, se basma en esos templos hechos por hombres, en los hiparcón, o sea, no son los lugares sagrados hechos por los hombres. Acuérdense que en el caso del mundo antiguo, sobre todo lo que le va a pasar a Pablo en Éfeso con Artemisa, reviva Artemisa de los Efesios. Entonces, bueno, pero igual, entonces hacerlos, ese es lo que Pablo dice. Entonces Pablo, fíjense, está, llamémoslo en la misma línea de los epicúreos. Sí, sobre todo de los epicúreos, porque hay un rechazo a esta idea de muchos dioses, entonces, y ellos empiezan a concentrar. Ahora, Pablo va a citar, dice, en él somos, nos movemos y existimos, está citando a un poeta cretense que se llama Epimenides, que este Epimenides había escrito esto, había dicho esto de alguna manera. Y luego cuando dice, como alguno de sus poetas ha dicho que somos de su mismo linaje, está citando a otro poeta, y ese sí vivió bastante tiempo atrás, ¿no? Ese vivió en el siglo IV antes de Cristo, creo. Aratus se llama este. Este Aratus va a ser citado, fíjense, porque la idea de linaje, familia, gens, ¿cómo se llama? Está ya en el mundo hebreo. O sea, este Aratus va a ser muy, muy citado y por eso parece que Lucas lo conocía, Lucas lo había leído y por eso lo coloca aquí en el discurso de Pablo. Insisto, son dos citas. Ahora, por ahí leí en algún momento que pensaban que este Epimenides es epicúreo. Bueno, yo honestamente no lo he leído nunca, pero es decir, sí lo leí en algún lado, pero no lo he leído comprobado. ¿Ok? Fíjense que de hecho a este Aratus lo va a citar más adelante Clemente de Alejandría, o sea, lo van a citar varios autores. Y entonces Pablo dice, bueno, Dios ha determinado el día, hay una hora, hay un momento, y entonces el que resucitó de los... ¡Ay, Madre del Señor Jesucristo! ¿Cómo se le ocurre a Pablo ponerse a hablar de resurrección de los muertos, donde está el mundo neoplatónico, el rechazo al cuerpo, el cuerpo hay que separarlo del alma? Acuérdense de todo aquello. Entonces por eso se burlan de él. Eso es el verbo cleuazo. Cleuazo. Se burlaron de él. Este Pablo está más perdido. Y entonces, precisamente por eso. Ahora, claro, nos cuenta de que a pesar de eso, otro día te oímos hablar de eso, claro, la resurrección de los muertos no es un tema para la filosofía del mundo griego. Y entonces, pues, superar eso y hablar en ese lenguaje ya lo logrará, evidentemente, la Escuela de Alejandría, grandemente, con el mismo Clemente, como les digo, con Orígenes, por ejemplo. Pero bueno, eso más adelante. Y el autor, Lucas, buena gente, le pone ahí que no, pero sí logró convertir a algunos, juntar Dionisio, el Areopagita, o la tal Dámaris. Momento, ¿a dónde conoció a Dámaris? No lo sabemos, ¿no? Pero la lógica pareciera que fue ahí en el Areópago. No, porque en el Areópago no podía haber mujeres. Entonces, por lo tanto, no podía estar la tal Dámaris ahí. Pero en fin, total, Pablo pone ahí, o Lucas, perdón, escribe esto. Y luego nos deja así de pasadita y se fue para Corinto. Lo que viene ahora. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. El Evangelio, cortito, pero bello. Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este texto ha hecho correr tinta, porque una de las preguntas es, entonces la revelación continúa con el Espíritu Santo. Según la doctrina de la Iglesia, la revelación, se cierra con la muerte del último de los apóstoles. Hasta ahí se cierra la revelación. Pero entonces, ¿cómo quedamos? Porque aquí dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Aquí está la clave. O sea, el Señor ha dicho todo, pero en todo lo que he oído se los he dicho, ¿no? Acuérdense, lo he oído de mi Padre, lo decíamos el domingo con lo del capítulo 15, es eso, ¿no? Todo lo que he oído se lo he dado a conocer. Ahora, lo que pasa es que todavía no lo entienden. Por eso ese comprender legítimamente el verbo no lo pueden cargar, o sea, no lo pueden portar, no lo pueden llevar. Por eso necesitan el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad. Él, evidentemente, hablará, les dirá
el verbo laleseo, entonces lalesei, les irá hablando, pero hablando en el sentido de convenciéndolos, o sea, llevándolos a la verdadera comprensión. Y por eso dice, los irá guiando, o dejesei y más, o sea, a ustedes, o dos, acuérdense el camino, entonces los va a ir guiando. Es él el que, y así como el camino no se puede recorrer de un solo, hay que ir paso a paso, y el Espíritu Santo hace eso con la iglesia. O sea, ya la revelación se cerró, sí, pero la comprensión de lo revelado debe seguir aumentando. Cada uno de nosotros, por la gracia del Espíritu, debe acercarse a una mayor comprensión. El problema aquí es el tema este de hasta la verdad plena. La verdad plena, entonces no la tenemos plena. Jesús no la dijo completa. Y ahí este ente alete ya pasé es el detalle. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Lo que dicen los expertos es que efectivamente se trata, insisto, de un tema de mayor comprensión. O sea, por eso es el espíritu de la verdad. Jesús es el camino, sí, y Él los irá guiando el espíritu. Jesús es la verdad, sí, y también el espíritu es el espíritu de verdad. Claro, ustedes van a decir, Padre, bueno, pero es la Santísima Trinidad. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. Claro que sí, pero aquí lo que nos está queriendo hacer superar es esa idea de que sí, ya estamos viviendo en esa gracia, ya estamos viviendo en el conocimiento, pero todavía no hemos llegado al conocimiento pleno. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Esto es precisamente la escatología. Ya vivimos los tiempos de la gracia, los tiempos de Jesús, pero todavía no hemos llegado. ¿Se acuerdan lo que va a decir la primera carta de Juan? Somos hijos, pero todavía no se nos ha dado a conocer lo que seremos al fin. Bueno, entonces ese ya, pero todavía no. O sea, ya está la verdad, pero esa verdad, para alcanzarla en plenitud, hay que ir poco a poco. Por eso pidamos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida. Que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada día, porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque cada día es nuevo, porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento algo precioso está naciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes. Quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo. Que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo. Toma toda mi vida, Espíritu Santo, y llénala de la eterna novedad de tu amor. Que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora de Luján, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos. Y sí, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.